Decía el hermano al principio, hasta que lleguemos al pasaje que leía, hasta que lleguemos a la plenitud, a la estatura de Cristo. Y esto es un proceso. Y eso únicamente lo podemos lograr escudriñando su palabra. Yo recuerdo en una oportunidad de encontrarme con una persona ciega. Fui a hacer un trámite al ministerio y en la sala de espera estaba sentado un muchacho. Comenzamos a hablar y después de varios minutos me dice: yo soy director de la escuela de ciegos. Y yo no me había dado cuenta, porque tenía anteojos oscuros y me muestra el bastón que lo había plegado. Y conversando le digo: ¿y qué podemos ayudar nosotros a un ciego, los que vemos? Y únicamente dice: el problema nuestro es la calle, es el camino con ruido. Si querés ayudar, ayuda a cruzar la calle. Y eso me quedó como enseñanza. Y también conozco a otra, que es una hermana de la iglesia que participa con nosotros en las reuniones en el asilo de ancianos, que es ciega de nacimiento. Y más de una vez nos hizo reflexionar, porque cuando ella participa generalmente con una alabanza, pero cuando va a cantar hace unas palabras y dice: qué hermoso día que Dios nos ha dado, que podemos compartir aquí con los abuelos. Y uno cierra los ojos inevitablemente para sentir lo que ella siente y no podemos creer. Nosotros muchas veces viendo, eso en la vida, viendo no apreciamos lo que tenemos. ¿A qué viene esto? Hoy vamos a compartir una palabra que tiene que ver con la historia de un ciego que se encontró con Jesús. Le invito a compartir, el que quiera acompañarme. Se encuentra la lectura en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, desde el verso 46 al 52 inclusive. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46, dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí vemos una situación. Muchos, dice, una multitud. Jesús iba con sus discípulos y una multitud le seguía, no eran pocos. Y es lo que quizás pasa hoy en las congregaciones. Multitudes van, pero en esa multitud no todos eran discípulos. Porque la Biblia aclara que estaba Jesús con sus discípulos y una multitud. Y ustedes saben que Jesús nos manda, la Biblia nos manda a ser discípulos. Todos nosotros, los que creímos, nos arrepentimos, nos convertimos, pasamos a ser discípulos de Cristo. El mandato a la iglesia es ir y hacer discípulos, no hacer creyentes solamente. Porque el discípulo es quien toma la palabra y la pone en práctica. Y dice que junto a ese camino donde iban ellos, había, nosotros llamamos banquina, un ciego, Bartimeo, que estaba sentado en el camino y mendigaba. En aquella época los ciegos no tenían por allí las formaciones que hoy se les da, porque este señor que
que conversé, recuerdo que me decía, lo que pasa es que ustedes cierran los ojos y se les termina el mundo, pero no, yo vine hoy, me levanté, me bañé, me vestí, hice el desayuno, tomé un taxi, me vine hasta el ministerio, subí al tercer piso y llegué acá sin ayuda, o sea, simplemente preguntando y ubicándome para transitar. Pero en aquella oportunidad los ciegos eran solo mendigos, porque dependían de la caridad de otros. Y oyendo que era Jesús Nazareno, dice que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él le pedía misericordia. Él no lo veía a Jesús, como nosotros tampoco lo vemos. Pero sí sabemos que está, escuchamos su palabra y ella nos habla a través de la Biblia y nos hace ver la existencia de Jesús y que está cerca de nosotros. Cerca está la palabra, dice. Y comenzó a dar voces diciendo, y en la multitud dice que muchos le reprendían para que se callase. No querían escuchar el clamor del ciego. Y a veces nos pasa a nosotros eso. Vemos una persona que está en problemas, está clamando, y no lo hacemos callar, porque no está hablando, simplemente está mostrando su estado. Y hasta nos justificamos, decimos, ¿qué le puedo ayudar yo? Si lo escucho su problema. Pero aquí la Biblia dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y ojo, a veces tenemos hermosas reuniones, hermosos programas, pero viene alguien que está sufriendo dificultades, que está clamando porque está viviendo en la oscuridad, porque el ciego representa hoy la oscuridad, el mundo. Y nosotros, en nuestros programas, en nuestras organizaciones, nos tenemos contemplado escuchar al que clama. Es más, vamos en el camino de Jesús, decimos, pero nos miramos a los costados. Y Él estaba al costado del camino. Y estaba clamando. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Diariamente nos encontramos con cuántas personas que están en esa condición, en este mundo oscuro, porque no hay salida para esta vida. En este mundo no vamos a encontrar una salida. Lo único que podemos hacer es clamar como hacía Bartimeo. Y esto lo querían callar porque molestaba. Sin embargo, él, lejos de callarse, dice que gritaba más fuerte. En Mateo 7:7 dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está la promesa de Jesús que si nosotros clamamos, le pedimos a Él, Él tiene la respuesta. También podemos ver que en el libro de Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, tenemos mandatos bíblicos claros que nosotros si clamamos, Dios nos responde. ¿Y qué pasa en esta historia? Sigue diciendo, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Si clamamos siempre nos escucha. Por más multitud que creamos que hay alrededor de Jesús, Jesús nos escucha personalmente. Pensar el mundo, 6.000 millones de personas, sin embargo, si nosotros clamamos directamente a Jesús, Él en estos momentos nos está escuchando. Y ahí lo escuchó y mandó a llamarle. Y fíjense cómo cambia lo que le dicen ahora. Le dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a quien está clamando. No tenemos la solución nosotros, pero Jesús sí tiene. Y nosotros tenemos que decirle que hay confianza en Jesús, que confíen que Jesús lo puede ayudar.
Entonces dice que arrojando su capa, el verso 50, se levantó y vino a Jesús. Todo lo que tenía él era la capa. Lo que lo cubría acá del frío, de la lluvia, era la capa que tenía. Y él dejó. Así nosotros cuando nos acercamos a Jesús, dice la Biblia, que tenemos que despojarnos de todo y venir a Él, y Él libera nuestras cargas. Si tenemos a Él, como decía el hermano en la lectura al principio, estamos plenos. No necesitamos del mundo, no necesitamos de las cosas, de lo que provee el mundo para solucionar nuestros inconvenientes, cualquiera sea. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta, una respuesta lógica. ¿Qué puede querer un ciego? Ver. Pero ahí tenemos otra enseñanza para nosotros. Jesús sabe todo de nosotros. Pero es necesario que nosotros clamemos, que nosotros le pidamos. Pedid y se os dará. Si no pedimos, no nos da. Porque significa que nosotros estamos pendientes de que nosotros podemos solucionar. Cuando recurrimos a Él es porque no nos queda ninguna otra solución. Y eso es lo que el ciego le está pidiendo. Le dice, maestro, que recobre la vista. O sea, que en alguna oportunidad él veía y perdió la vista. Y ahora pedía que recobre. A diferencia de Norma, la que canta, ella no vio nunca en su vida, es ciega de nacimiento. Que recobre la vista. Y la respuesta de Jesús llama la atención. Porque a veces nosotros recurrimos a Jesús para solucionar solamente un problema. ¿Cuánta gente cuando está en dificultades de salud asiste a la iglesia, pero cuando se sana, se olvida? Cuando está en dificultades económicas, asiste y trata de buscar, pero cuando se le soluciona, se olvida. Pero aquí la respuesta de Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Ese es el primer paso. Y que confíe que es la única solución, como lo hizo Bartimeo. Y Jesús no le dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Porque sabía que la fe de Bartimeo iba más allá de su ceguera. Él había visto, porque Jesús sabía su corazón, pero dice que enseguida recobró la vista y volvió a ver a Jesús. Lo primero que vio es a Jesús. Y seguía a Jesús en el camino. A diferencia de otros que tenemos ejemplos bíblicos donde Jesús los sanó y después se fueron y se olvidaron, después de recobrar su vista, seguía a Jesús en el camino. Y esto nos lleva a una reflexión a nosotros. ¿Cuánta gente está en situación difícil y ciega? Nosotros mismos sabemos que estuvimos o estamos ciegos por los problemas, por las situaciones de este mundo y no sabemos a quién recurrir. Nadie tiene la solución, pero sabemos que Jesús nos quiere dar más que la vista, la vida eterna. Dice en Juan 8, capítulo 8, verso 12. Otra vez habló Jesús y dijo, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros encontramos a Jesús en este mundo oscuro, se nos ilumina y comenzamos a ver que lo que era un problema, Jesús tiene la solución. No es que si estamos enfermos nos va a sanar, pero ¿de qué nos sirve? ¿O de qué le servía a Bartimeo? Que sea solamente
sanado de la vista por un tiempo, no sé qué edad tendría, pero bueno, lo que le resta de su vida, y después pasar una eternidad en el infierno. ¿De qué nos sirve a nosotros si tenemos un problema de salud, tenemos un problema económico? Priorizar esto por la eternidad. Sin embargo, vemos que esto lo llevó a él a encontrarse con la luz, a ver. Y en Mateo 5:16, ahí nos manda a nosotros, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús es la luz, pero si nosotros tenemos a Cristo, dice que tenemos que alumbrar delante de los hombres. Se tiene que notar. Y a veces estamos como las lamparitas con muy pocos watts o agotadas, y la gente ve muy poca luz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos esa confianza en Él totalmente. Y la Biblia, Jesús dijo, en lo que se conoce como el Sermón del Monte, estas palabras, que nosotros tenemos que ser luz en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas. Cada día vemos que más inconvenientes suceden, más conflictos hay en todo sentido, desde la familia, desde los países, y nosotros vemos que la única solución la tiene es la palabra de Dios. Pero somos siervos inútiles, dice la Biblia, en Lucas capítulo 17, verso 10, si solamente hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué significa esto? Que para ser útil tenemos que hacer más que esto, que lo que nos corresponde. Y uno lee la palabra y mira las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál es la diferencia en el que ya no está en este mundo oscuro? ¿Cómo ven los demás la luz en nosotros? Y hay un texto en Mateo capítulo 5 también, que dijo Jesús, el verso 41, dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos iluminar y que los demás vean, tenemos que tener ese testimonio que Jesús nos manda. Y acá está hablando de que te obliga a llevar. Los soldados en esa época, dicen algunos historiadores, que obligaban a la gente a llevar cargas. Como eran soldados, estaban bajo el Imperio Romano, tenían que obedecer. Y lo hacían llevar por 1 milla. Pero Jesús dijo: no, si te pide 1 milla, dale 2, llévalo 2, el doble. Imagínense a alguien que te obliga a llevar una carga 1 milla y cuando termina dice: bueno, ya está. Le dice: no, le voy a llevar otra más. Queda descolocado, no puede creer. En la tarea, si tenemos nuestro trabajo, por ejemplo, cumplimos nuestra tarea. ¿Cuándo hacemos la 2ª milla? Cuando ayudamos a un compañero. En la casa, si nos mandan a lavar los platos y limpiamos toda la cocina, estamos haciendo la 2ª milla. Entonces, con ejemplos prácticos, la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que ser luz y así poder alumbrar a otros y permitirles que ellos también vean esa luz que Jesús es, que Jesús nos da. Y que no tiene que ver con la ceguera física, sino con la ceguera espiritual. Cuando nosotros estamos confundidos en este mundo, como decía Norma, decía el ciego este que le comentaba, por el ruido. El mundo le ofrece mucho ruido, incluso las iglesias hoy están ofreciendo más ruidos. Pero cuando vemos la palabra, y el ejemplo está en Moisés, cuando
Vino un viento y no estaba. En el ruido no estaba. En la tormenta no estaba. Pero en un silbo apacible dice que ahí estaba la palabra de Dios y Moisés sale a escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros clamamos, después tenemos que escuchar porque Dios nos va a hablar. Y los ruidos de este mundo no nos van a confundir porque ya vamos a estar de la mano de Él en el camino. Y quisiera finalizar con lo que la presentó una vez un hermano presentándola que iba a cantar, dijo, y pensar que Norma, la primera persona que va a ver en su vida es a Jesús en su venida. Y ese es el objetivo. Si nosotros estamos hoy en una situación de oscuridad por los problemas de este mundo, estamos confiando en nosotros y no podemos, confiamos en otras personas y tampoco nos dan la solución, porque la Biblia incluso dice, maldito el hombre que confía en el hombre, nuestra confianza tiene que estar solamente en Dios. Pero si confiamos en Él, Él nos va a ayudar y nos va a abrir los ojos y nos va a dar la luz y vamos a pasar a ser guía de otros. Y vamos a poder verlo cuando Él venga, que por lo que estamos observando y las profecías que se están cumpliendo, está próxima a su venida. Que Dios nos ayude, que nos bendiga y que clamemos a Él y sabiendo que Él nos va a responder. Amén.